Con mis hijos tenemos varias anécdotas y una de ellas es bien interesante. Mi hijo mayor, Josué, era un niño maravilloso y lo sigue siendo, pero de chico mi hijo era muy, tenía mucha energía este muchacho, de veras que sí, mucha energía. Y su mami siempre le inculcó deportes y siempre él era bien ágil. Pero poco a poco que él iba creciendo, cuando íbamos a nuestra iglesia, ¿cierto? Llegábamos a nuestra iglesia y ahí nos quedábamos todo el día en la iglesia. Él se metía a jugar y jugaba pues con los niños grandes. Y cuando ya íbamos a casa, siempre notábamos que iba golpeado y era de la cabeza. Si no era en la frente, en la parte de atrás y siempre eran golpes bien fuertes. Y lo interesante es que mi hijo, cuando creció con nosotros, siempre en nuestra iglesia íbamos con el saco, la corbata, y ahí venía mi querido hijo con igual que papá, ¿cierto? Con su saquito, con su corbata. Y cuando iba, amados, iba un desastre, hermano. Pero eran tantos los golpes que un día se me ocurrió, a él le gustaba mucho jugar el hockey, ¿cierto? Y se me ocurrió y le dije, papi, le dije, a partir de este domingo a la iglesia vas a ir con el casco de hockey, le digo, y eso te va a poner bien diferente a los demás niños. Pero ya se me quedó viendo, tenía como unos tal vez 5 o 6 añitos este muchacho. Y amados, y ahí venía, y la idea era proteger su cabeza. Venía con su saco, su corbata y traía su casco de hockey y allá andaba en la iglesia con todos los niños y solventamos el problema. Ya cuando íbamos a casa se quitaba su casco y él decía, mira papi, hoy no me golpeé la cabeza. Amados, los cascos están para protegernos, ¿cierto? Usted ve en la calle los ciclistas, los motociclistas, y ellos andan un casco, ¿cierto? Y es más, es una ley federal acá en los estados, que casi todos los estados, amados, tienen en que si alguien conduce una motocicleta, una bicicleta, necesita tener un casco. Amados, como cristianos necesitamos entender, necesitamos recordar que somos soldados, amados, de Jesucristo. Y como soldados de Jesucristo vamos a sufrir penalidades, van a haber momentos difíciles, van a haber adversidades, van a haber problemas que posiblemente vamos a decir hasta aquí llegué. No es cierto, pero tenemos que entender que nuestra posición no es de víctimas del enemigo. Nosotros no somos los victimarios de Satanás, cierto, somos soldados. Por eso dice la palabra siempre en el libro de Efesios, y cuando acabéis estad firmes, cierto. ¿Por qué razón? Porque va a venir otra adversidad. O sea, no es cuestión que tú sales de un problema y bendito Dios se terminaron los problemas. No, amado querido, solamente agarre un buen respiro, porque viene más adversidad. Dice en 2 Timoteo 2, 3, 4, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Somos buenos soldados, escúchalo bien, no hay malos soldados, es que el que es malo y el que es bueno. Nosotros somos del equipo ya vencedor, somos buenos soldados de Jesucristo. Ninguno, dice la palabra, que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Por eso la recomendación, y hace un par de semanas atrás te hablaba de un mensaje, que no te afanes, no te enredes, porque cuando tú te enredas en los negocios de la vida, dejas de poner al Señor en primer lugar, dejas que tu mirada esté fija en el Señor de la vid. Por eso la recomendación del apóstol Pablo al joven Timoteo es: ninguno, Timoteo, que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo estoy llamado como soldado de Jesucristo a agradar a mi capitán, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Otra cosa, como soldados de Jesucristo somos obedientes a nuestra misión. O sea,
Yo no puedo vivir mi vida como a mí me ronca la gana. Yo no puedo vivir mi vida como yo quiero vivirla, bajo mi voluntad, bajo mis criterios, bajo mis principios. No, Señor. Nosotros tenemos una misión y como soldados de Jesucristo estamos llamados a ser obedientes. Por eso cuando vamos a 2 de Corintios 10, 3, 5 dice, pues aunque andamos en la carne, ponga atención, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice el apóstol, sino que son poderosas en Dios, escúchalo bien, para destrucción de fortalezas. O sea que nosotros, te dije hace un momento, no somos las víctimas, no somos a los que el enemigo solamente nos va a atacar y nosotros nos quedamos de brazos cruzados esperando solamente que ataque. ¿Y cómo hacemos nosotros para defendernos? Tenemos, y ese es el elemento último, amados, que vamos a ver, donde tenemos armas de ataque. Por eso dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Alabado sea su nombre. Entonces, tenemos una misión que se nos ha dado. Somos testigos del Evangelio y tenemos que proclamar aún cuando la lucha está muy férrea, amados. Estamos llamados a seguir caminando, aun cuando hay dolor, aun cuando no quiero, amado querido. Necesitamos seguir porque tenemos el poder del Espíritu Santo hoy como creyente morando dentro de mí. Por eso recibiréis poder, ya lo tengo. Hoy tengo poder en Cristo Jesús. Y otra cosa, como soldados de Cristo, amados, mira, somos valientes. Somos valientes aún en medio de cualquier adversidad. Somos valientes aún en medio de cualquier problema que en este momento usted esté pasando. No venga a decir no puedo, sí puede. Filipenses lo dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso yo siempre digo, muchos creyentes, amados, conocen los textos, memorizan los textos, pero no creen en el poder de los textos. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los soldados de nuestro Señor Jesucristo es gente de batalla, es gente de guerra, es gente valiente. Así lo dice 2 Timoteo 1:7. Timoteo era un siervo joven. Por eso Pablo le da todos estos consejos, amados. Era un padre espiritual, amados, para el joven Timoteo. Y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. En otras palabras, un soldado de Jesucristo, un hijo de Dios legítimo, no es una persona cobarde. Grábate eso. No, Señor, sino que somos, amados, gente de guerra. Tenemos al Espíritu Santo que nos da esa fortaleza y no tenemos un espíritu de cobardía. No es cuestión que llegue el problema, amados, y salgo corriendo, salgo huyendo. No es cuestión que me voy a esconder detrás de algo mientras pasa la tormenta. No, en el nombre de Cristo sabiamente estamos llamados a enfrentar toda adversidad que se nos presente. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de control, o sea, de dominio propio. Por eso, amados, necesitamos hacer un hábito de vestirnos con la armadura completa de Dios, porque de esa forma, amados, vamos a estar nosotros protegidos y definitivamente nos va a ayudar a mantenernos con una actitud adecuada, una actitud sabia para el crecimiento continuo espiritual y darnos seguridad como cristianos que somos. Amados, cuando vemos las partes de la vestidura que hasta aquí nos estamos poniendo, vemos que ya nos pusimos el cinturón. Escúchalo, ya nos pusimos la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe. Hasta aquí hemos visto, amados, estos 4 elementos de los 6 que pertenecen a la armadura de Dios. Todas estas piezas de la armadura de Dios son no importantes, son importantísimas para ti y para mí. ¿Por qué? Porque estas nos van a ayudar
a salir adelante en el día malo cuando venga la adversidad. Y hoy estamos viendo lo que es el quinto elemento de la armadura de Dios, que es el yelmo de la salvación. Ahora, tenemos que entender, les decía la semana pasada, que la armadura de Dios es un concepto metafórico. Te explico. Una metáfora son imágenes, son conceptos o ideas que guardan entre sí una relación sutil que es convocada a una sugerencia cuando aparece asociada en un texto. Una figura retórica es una forma diferente de utilizar el lenguaje caracterizado por su informalidad, siendo, utilizadas tanto en lo verbal como en lo escrito. Una metáfora viene siendo igual que una figura retórica. Entonces, ahora, el apóstol Pablo escribió: tomad el yelmo de la salvación. Y todos los elementos que hemos visto, amados, tengamos en mente esto que estamos observando, amados, que son figuras metafóricas, ¿cierto? Ahora, la palabra yelmo, amados, viene del término griego que significa literalmente un casco. Esta palabra metafóricamente denota la protección del alma y la mente, la cual consiste en la esperanza de la salvación. Escúchalo. Cuando vamos a primera de Tesalonicenses 5:8, dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, no ebrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. Ponga atención en ese texto, es fantástico. Una de las partes importantes de la armadura de Dios es el yelmo de la salvación, amados, el cual protege nuestra mente. Amados, es tan importante porque todo, amados, todo lo que tú haces primeramente pasa por la mente. Por eso es que es importante el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque todo mana, repito, de lo que es la mente. Pablo usa una vez más un ejemplo físico para ilustrarnos una verdad espiritual. Ahora, cuando vemos a Pablo hablando bajo ese contexto, nos demuestra que así como el cerebro es el centro del control del resto del cuerpo, la mente es el centro del control de la voluntad, de las emociones. La mente puede engañarnos, amados. Nos puede hacer creer que somos espirituales sin serlo. La mente es tan engañosa que muchas veces caemos en nuestras mismas mentiras que radican dentro de la mente, haciéndonos creer que somos algo cuando en realidad somos otra cosa. Pero la mente te llega a convencer que así eres tú, que tú estás en lo correcto. Pero cuando 1, 2, 3, 4, 5 personas dicen lo contrario de mí, entonces el equivocado, amados, no son las personas, el equivocado soy yo. Pero mi mente me ha hecho creer, ¿cierto?, que como yo pienso, como yo creo, es lo verdadero. Por eso dice la palabra: no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia mente. La mente se debe de proteger con un casco que sea capaz de amortiguar los impactos al ser golpeado por el enemigo en esta lucha espiritual. Y otra cosa, guardarnos, amados, sabiamente y conducirnos bajo un patrón de sabiduría en corrección, en corregir nuestra mente. Y esa es la parte muy difícil, amados, en que tú te corrijas a ti solo. Por lo regular necesitamos algo externo para que corrija algo interno. Pocas veces, amados, una persona denota sus errores, a no ser que otra persona se lo señale. Pero nuestra mente nos llega a engañar pensando que como yo pienso, así es lo correcto. Amados, no olvidemos que esta lucha, cada vez que la enfrentamos en el día malo, es una lucha de muerte, que si nos descuidamos, sus heridas son profundas. Escúchalo bien. Hay dos tipos de luchas, amados: aquella que es externa y aquella que es interna.
Escúchalo bien. La mente es un elemento maravilloso, fantástico. La mente es una computadora viva, amado. Desde el momento en que nacemos comienza a funcionar, a funcionar, a funcionar. Y lo que pasa es que cada año se va, amados, poniéndole más información. Y al caminar el tiempo se va llenando de más información. Cuando alguien llega a tener la enfermedad de Alzheimer, poco a poco va perdiendo las facultades de reconocimiento y al final pierde el control de su vida y de sus pensamientos, amados. Creo yo, amados, por lo poquito que he leído, que las personas que tienen Alzheimer no se dan cuenta que tienen dicha enfermedad. O sea, llega tan profundamente esa enfermedad que una madre puede estar hablando con un hijo y la madre no conoce que ese es su hijo, y eso es doloroso. Por eso la enfermedad de Alzheimer es muy dolorosa, porque te borra el disco duro y crea relaciones imaginarias, ¿cierto? Ahora, asimismo, cuando se declara Alzheimer espiritual, poco a poco vamos perdiendo la mente. Escúchalo bien. Cuando nuestra mente no funciona como ha sido diseñada, impide que la voluntad y nuestras emociones hagan lo correcto. Por eso, repito, hace poco dije, no te apoyes en tu propia prudencia. Por eso hay un conflicto de voluntad. Muchas veces decimos, es que es la voluntad de Dios. Y yo digo, un momento, son tus intereses bajo tu voluntad. El problema está en que vivimos en un ambiente eclesiástico evangélico donde las expresiones lucen espirituales, pero muchas veces cuando hablamos de voluntad y vemos el final de lo que usted está orando, nos damos cuenta que realmente fue su voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, pero en nuestra mente, ¿cierto? Yo la quiero engañar a nuestra mente, haciendo pensar que es la voluntad de Dios cuando en el fondo es mi voluntad. Por eso no hay que apoyarnos en nuestra propia prudencia. Por eso, amados, cuando vamos a Romanos 7:19 dice, no hago lo bueno que quiero hacer, Pablo hablando, sino lo malo que no quiero hacer. Es que así es la mente. La mente me dice, haz esto bueno, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, amados, tú reaccionas y haces lo contrario. Ahí estaba el conflicto en la mente de Pablo, que lo bueno que él quería hacer no lo hacía, y lo malo que no quería hacer, eso hacía. Yo digo amén, yo no sé usted, pero yo digo, híjole, no solamente es Pablo, me pasa a mí. Yo sé que ustedes son almas de Dios, no les pasa eso, pues, pero esto así es, amados. Esto así es. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Ahora, es importante, amados, entonces darnos cuenta que la mente, amados, tiene un funcionamiento maravilloso dentro de nosotros mismos, ¿cierto? Una mente que tiene deterioro, amados, es una mente enferma, ¿cierto? Y una mente enferma no va a reaccionar al llamado espiritual. En el campo espiritual nuestra mente comienza a funcionar mal cuando nos desconectamos de lo verdadero. Nosotros somos diariamente retroalimentados, escúchalo bien, como hijos de Dios por la palabra de entendimiento que le damos a nuestra mente como pan diario. Por eso dice la palabra, escudriñar hoy las escrituras, escudriñar mañana las escrituras, y voy a escudriñar y escudriñar y escudriñar y escudriñar hasta que me muera las escrituras, porque mientras más palabra le meto a mi cerebro, convenzo más de la santidad de Dios en mi vida, escúchalo bien, que de la carnalidad cuando no le pongo palabra de Dios, amados, a mi vida espiritual. Por medio del entendimiento, entonces, amados, en su palabra, nuestras mentes necesitan ser renovadas con un entendimiento diferente al que ya está. O sea, la palabra es la que me da un renuevo. Por eso, un creyente que no escudriña la palabra, un creyente que no lee la palabra, un creyente que no viene a la palabra, que no medita, que no memoriza la palabra, amados, ese creyente, amados, realmente necesita ser renovado en su mente. Renovando su mente, renueva todo su ser. Porque todo, amados, tiene y va a dar a la mente.
Muchas mentes de muchos cristianos están procesando lo mismo cada día. Y por eso hay un autoengaño espiritual. Ellos piensan que hacen el bien, pero cuando vemos la radiografía del resultado, está mal. Pero no hay cosa más triste que tú pienses que estás haciendo el bien, cuando tal vez, amados, no es así. Pero tú te has concientizado y tu mente, amados, por eso te dije que muchas veces se necesita humildad para aceptar los errores que ven las personas externas. Y ahí está el conflicto, porque si alguien te señala un error y como tú estás concientizado que no, que así es, ahí entra una lucha de criterios. Entonces, lindos hermanos amados, no cambian, siguen con lo mismo. Y nos preguntamos cuándo va a cambiar este cuate, ¿no es cierto? Respuesta: cuando renueve su mente. Tienen el yelmo equivocado y necesitan ponerse el correcto, el que emana de la armadura de Dios. Ahora, hay 3 tipos de mente. Hablábamos la semana pasada. La mente reprobada son aquellas que han rechazado a Dios y son inicuos y sin Dios, que suprimen la verdad por su iniquidad. Una mente reprobada, en otras palabras, es la mente del inconverso. En una época tú y yo tuvimos una mente reprobada. ¿Cómo pensábamos? ¿No es cierto? Las maldades que llegábamos a tener. Por eso, ¿cuántos de nosotros preguntamos, han matado a alguien? No, yo no, dice la gente. Oh, y en su mente, hasta bombas hemos puesto, ¿no es cierto? Es tremendo. Es que la mente es tan imaginativa. Amados, por eso dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada, amados, es una mente que no tiene al Espíritu Santo. Es una mente que no está controlada, amados, por el señorío de Cristo. Una mente reprobada es la mente del inconverso. Repito, es la mente que antes nosotros teníamos. Quiero que veas tus pensamientos antes sin ser cristiano, y cuando recibiste a Cristo, mira hoy cómo piensas. No es cierto que pensamos diferente, y no es cierto que necesitamos ser renovados, porque de vez en cuando nos cae la pelazón, como que los cables se cruzan, ¿no es cierto? Y de repente reaccionamos como antes. Y no, hombre, pero es que hoy soy nueva criatura, y ya nos enfocamos de nuevo. Ahora, tenemos una mente vacía, no tiene filtro. Siempre, casi siempre dice, I don't know, no sé. Fíjate que esto es bien interesante. Con mi esposa conversábamos acerca de este tema. La mente vacía la tiene también el inconverso. Pero también no es que hemos descubierto nada, amados, simplemente por los rasgos de algunas personas, amados, en la fe cristiana. Hay en la fe cristiana mentes vacías, no piensan, no tienen filtro, dicen como quieren, pensando en su mente que están haciendo lo correcto. Y al final nos damos cuenta que son mentes vacías, son mentes que no tienen filtro, ya tienen el mismo aceite, ¿no es cierto? Hay que cambiarte el aceite para poner un filtro nuevo. Siempre, casi siempre dicen, no sé, ofendió a alguien. I don't know, dice, amado, y ahí está la ofensa. 2 Corintios 4:3-4 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, y en los cuales el Dios de este siglo, escúchalo bien, el Dios de este siglo no es Yahweh, no es Jehová de los ejércitos, sino que es el adversario, es Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, claro que sí, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible. Ahora, luego tenemos la mente de Cristo. Esta es la mente del creyente, amados. La mente de Cristo implica una sola cosa, y es sabiduría. La pregunta es, ¿dónde se esconde la sabiduría? ¿En el pulmón, en el corazón, en qué tipo de órgano? Sabes, está en la mente. Dice la palabra, hijo mío, dame hoy tu corazón. Todos pensamos que las emociones
Inclusive cuando queremos mandar o hemos mandado una carta de amor, siempre ponemos un corazoncito con una flecha, ¿no es cierto? Todos pensamos que en el corazón, amados, ahí está la fuerza de los sentimientos. No es así. No es así, a tal grado que a alguien le quitan el corazón, le ponen una válvula y esa persona sigue teniendo sentimientos. Entonces, ¿dónde está todo? En la mente, amados. En la mente, no en el corazón. Está en la mente. Por eso la mente de Cristo es la vida del creyente en sabiduría. Significa que entendemos el plan de Dios en el mundo. Significa, amados, que entendemos que eso trae gloria a sí mismo. Entendemos que necesitamos ser restaurados al esplendor original constantemente, en traer, amados, sabiduría a nuestros pensamientos. Por eso 1 Corintios 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? Ahora, ¿quién la conoció? Nadie, amados. Nadie puede conocer la mente de Dios. No. Él es el único omnisciente que conoce los pensamientos del hombre. Pero el hombre no tiene esa característica, ni el enemigo tiene esa característica de la omnisciencia. Por eso, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿En qué sentido? En que sabemos discernir en sabiduría lo que Él ha determinado en su palabra. Ahora, ¿qué es la mente? La mente es el centro de la inteligencia, es el centro de la razón, es el centro de la memoria. Y se parece cabalmente, como dije, a una computadora con un poder, amados, de memoria ilimitado. No es cuestión que yo no sé, no, usted sí sabe. Tenemos una mente fantástica, tenemos una mente maravillosa. La mente muestra el proceso del pensamiento en el cual se cree y se piensa y manifiesta, amado, directamente a las directrices a nuestro cuerpo. Yo les decía, cuando usted quiere mover los dedos, no es que usted quiere, a menos que tenga epilepsia, cierto, que no hay control sobre sus facultades, pero cuando usted dice voy a mover mis dedos, es su mente la que da la orden. Voy a mover mi pie, cierto, es su mente la que le dice en cuestión de milésimas de segundo, mueva el pie, y el pie se mueve. Amados, la mente es una computadora con un poder de memoria maravilloso. Cuando alguien dice es que a mí me cuesta, cabalmente le cuesta, pero no es porque le falta más cerebro, es porque le falta más costumbre a aprender ciertas cosas. Todo cuesta al principio. Aquellos que batallamos con el idioma que no es nuestra lengua, nos cuesta y nos cuesta mucho, por cierto. Gloria a Dios por aquellos que llegaron en primer lugar y el Señor dio los mejores cerebros y son bien inteligentes. Yo llegué de último, de plano, a mí me cuestan muchas cosas, pero ¿sabes qué? No es que soy topado, no, es que no he ejercitado mi mente. Pero cuando yo la ejercito, amados, somos personas muy, pero muy inteligentes. La mente es un instrumento físico, pero tiene componentes espirituales que cuando se activan por el Espíritu Santo se convierten en un aparato, amados, maravilloso, milagroso, capaz de diseñar cualquier cosa que nuestra mente quiere hacer. Por eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que yo necesito es concientizar mi mente que en Cristo hoy yo tengo una mente diferente. Ya no tengo aquel cajón viejo, hoy tengo una computadora mental renovada en Cristo Jesús. Amén. La mente de Cristo, amados, es una mente aprobada, no reprobada. La Biblia es la única herramienta la cual es capaz de penetrar al centro de la mente con la verdad y la gracia redentora de Jesucristo. Por eso cuando vamos a Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios, y amados, no sé si te has fijado, pero cuando hablamos de estos 6 elementos de la armadura de Dios, hay algo que predomina, hay un factor común que predomina en todo. ¿Sabes cuál es? ¿Lo ha descubierto? La palabra. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Y vamos a terminar en el 6º elemento, y siempre el factor común denominador es la palabra. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva. Por eso necesita mi mente tener esta neurona espiritual
viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir, escúchalo, la mente, los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, ¿qué es lo que necesita mi cerebro? Palabra de Dios, amados. O sea, tú puedes tomar, qué sé yo, vitamina de lo que sea, hierro, calcio, lo que sea, amado querido. Pero en sí, lo que tú necesitas, estoy perdiendo la memoria. Lea la palabra, hombre. Se va a dar cuenta que esa es vitamina espiritual. Por eso dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La mente de Cristo nos lleva a tener una transformación continua, no perfección, sino de ser obedientes a Él en una sumisión propia, genuina, personal y verdadera. La mente de Cristo, amados, es ser obediente a lo que Él ya nos dijo que nosotros tenemos que hacer. Yo les hacía una pregunta: ¿puede Satanás leer nuestras mentes y conocer nuestros pensamientos? Yo les ponía, ¿qué piensan? Amados, hay dos respuestas, sí y no. La respuesta es no. Satanás, escúchalo bien, tiene poder. No vamos a minimizar que no tiene poder. Él no dice en la Biblia que anda como un gatito, no, anda como un león rugiendo, viendo a quien devora. Pero no tiene tres cosas divinas. Estas son: no es omnipotente. Satanás no es todopoderoso. ¿Tiene poder? Bueno, sí tiene poder, pero no es omnipotente. No es omnipresente. ¿Qué significa? Satanás no puede estar en varios lugares al mismo tiempo. Por eso él tiene demonios que le representan con una facultad maligna, con una facultad destructiva, al igual que él. Pero Satanás no puede estar en un lugar en el mismo tiempo. Dios sí. ¿Por qué? Porque es omnipresente. Está en todo lugar. ¿Me estás entendiendo? Y otra cosa, no es omnisciente. Son tres atributos divinos que Satanás ni nadie tiene. Es omnipotente Dios, omnipresente y es omnisciente. ¿Qué significa? Que aún no está la palabra en mi boca, está en mi pensamiento y Él ya la conoce. ¿Por qué? Porque es omnisciente. Por eso, si hay alguien que conoce mis pensamientos, los buenos y los malos, amados queridos, ese es Dios. Por eso constantemente le pedimos perdón a Dios, porque esta mente de vez en cuando piensa bobadas, amados, ¿o no? Yo aquí estoy hablando con gente buena, tal vez solo mi mente es la que es así, pues. Y muchas veces le digo, Señor, perdóname. Muchas veces lloro, Señor, este hermanito, Padre amado, o te lo llevas, o Padre, mira cómo te deshaces de él aquí en la tierra. Y después yo digo, Señor, no, perdóname. Sí, perdóname. Sí. La mente, ¿te das cuenta? Ahora, la omnisciencia es el conocimiento de todas las cosas reales y posibles, visibles e invisibles. Por eso, repito, es un atributo divino propio de Dios. Satanás lo único que conoce de nosotros es el pasado, cómo fuimos ante él. Fuimos cartas leídas para él y para sus demonios. En el presente solo observa cómo actuamos. En su inteligencia deduce lo que a nosotros nos gusta. Pero no es que conoce mi mente. No, Él no conoce mi mente. Escucha, hoy que estoy en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Allí llegó una metamorfosis espiritual. Y fui bautizado, fui sellado y hoy soy propiedad de Dios, le pertenezco a Dios. El Espíritu Santo ha venido y está en mi vida. Alabado su nombre. Él no tiene facultad. Antes, posiblemente cuando era inconverso, sí podía tener una posesión, pero hoy que el Espíritu Santo me posee, amados queridos, soy propiedad de Dios. Ahora, Satanás lo único que conoce nosotros, amados, es nuestro pasado. Para que Satanás y sus demonios lean nuestra mente, se necesitaría entonces la omnisciencia. Y él no tiene la omnisciencia. No tiene ese atributo que es una
cualidad divina. Dios es el único que puede conocer nuestros pensamientos. Sin embargo, Satanás y sus demonios han estado, repito, observándonos tanto tiempo al ser humano que ya conocen nuestras andadas. Por eso, amados, mira, Satanás te tienta, pero la última palabra la tienes tú. No es cuestión de que, híjole, se me antojó una heladita, ¿no es cierto? Y ya cuando estás con la primera heladita, se me antojó la segunda, la tercera, y terminaste borracho, ¿no es cierto? Ahora bien, él te tentó, sí, pero tu concupiscencia del pasado la traes al presente y terminas borracho. Y al final el susodicho cristiano que dice, es que el diablo, no señor, no fue el diablo, fuiste tú. ¿Estás conmigo? Fuiste tú. Satanás solamente te empuja a hacer el mal, pero tú eres el que determina si lo haces o no lo haces. Pablo dijo, lo bueno que quiero hacer no hago, y lo malo que no quiero hacer termino haciendo. ¿Te das cuenta? Tú tienes ese punto de hacerlo. Ahora, sin duda, amados, Satanás con el tiempo ha aprendido unas cuantas mañas, ha aprendido unas cosas de nosotros. Incluso sin tener la capacidad de conocer nuestros pensamientos, puede hacer un cálculo exacto de cómo molestar tu vida espiritual. Escúchalo bien, escúchalo bien. Tengo una anécdota de una persona que ha luchado y luchó por muchos años con el juego de barajas en los casinos, cierto. Y esta persona ya había sido liberada de ese mal. Y un día pasando por ahí, y él dice que venía para la iglesia, pero pasando por ahí, dice que sintió, dice él, que tenía que ir a jugar. Claro, te das cuenta, se paró y comenzó a jugar como antes jugaba. Y estando en medio del juego, el Espíritu Santo comenzó a redarguirle de lo mal que estaba haciendo. Ya había perdido casi la mitad de su salario. Él se levantó, dice él en su testimonio, y se vino para la iglesia, porque para la iglesia venía, casi llegó al final, pero lo único que logró hacer es pasar al frente. Y dice que él comenzó a llorar, a llorar, a llorar, porque había perdido la batalla de la tentación. Eso es todo, amados. Eso es todo. Cuando somos ser tentado no es pecado. Pastor, que dijo lo que escuchaste. Ser tentado no es pecado. ¿Y cuándo es pecado? Cuando cedes a la tentación. Híjole, todos hemos sido tentados. Y hoy, ayer, en diferentes áreas. Ese es el enemigo, amados. Él pone los medios en cómo destruir tu vida espiritual. Por eso dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Eso es todo. No es cuestión, yo les decía, amados, de que qué sé yo, pasan reprendiendo a Satanás todo el tiempo. Yo te encadeno, dicen algunos. Dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid. Ahí está la palabra, resistid en combate, resistid en lucha, resistid también atacándolo a Él. No es cuestión que tú vas a huir, es cuestión que Él huya. Y al final dice la palabra, y tú quédate firme, como que dice, órale, pues aquí estoy, vente. Ahora, si tienes palabras, quédate ahí. Y si no, mejor, híjole, sabiamente, híjole, hay que agachar la cabeza, ¿no es cierto? Ahora, el factor decisivo de la victoria o la derrota está en la mente, amados. Si el creyente no cambia su forma de ser, de actuar, de pensar, de decir, este creyente tiene una mente sin transformación y sigue siendo el mismo, con la única diferencia que un día por la fe le entregó a Cristo su vida y amén, amén. Tiene vida eterna, pero tiene un desastre de vida espiritual. Una cosa es que seas el trapo sucio del enemigo cuando él te agarra y quiere destruirte, y una cosa es que le resistas firmemente como hijo de Dios. Amados queridos, necesitamos entender que nosotros somos soldados de Cristo y estamos en un combate constantemente. Entonces podemos decir, el casco protege y la salvación nos guarda. Escúchalo bien, el casco protege y la salvación nos guarda. Cuando un soldado va a la batalla, un casco cualquiera no le puede servir. Pablo sabiamente, amados,
describe que tiene que ser un casco de la armadura que se establece de Dios. No es cualquier casco con el que tú tienes que salir a combatir. Por eso necesitamos que tomemos el casco de la salvación. Preste atención. Esto es clave para todos, amados, en medio de cualquier adversidad que muchos estamos pasando. Somos salvos para vida eterna, pero en el proceso de mi caminar con Cristo tengo salvación constante de las acechanzas del enemigo. Creemos, amados, que implica que siempre Dios me resguarda cuando yo actúo como Él quiere que yo actúe en esta guerra espiritual. La verdad, amados, es que nosotros realmente hemos sido justificados. Y la justificación, amados, es el derivo de la condenación eterna. Hemos sido justificados y en la justificación viene la salvación de vida eterna. Pero repito, en mi crecimiento, en mi caminar como hijo de Dios, constantemente necesito la salvación de Jehová. Salvación es una palabra integral que resume todo lo que Cristo nos ha provisto en el pasado, en el presente, hasta en el futuro, amados. Salvación en el pasado me da la justificación, escúchalo bien, de lo que yo era. Soy justificado una vez y para siempre. Escúchalo bien. En el tiempo presente la palabra salvación implica la renovación constante que yo y tú necesitamos tener. Es una continuidad mediante la obra de lo que es el Espíritu Santo, hoy que mora en mi vida espiritual, amado. Necesito estar siempre renovando mi mente a través del arrepentimiento, constantemente. Si he ofendido a alguien, amado, renovar mi actitud de valentía en ir y pedir perdón. Si he hecho cualquier cosa que ofende a Dios, amados, tener esa renovación y decirle: Señor, he pecado, Padre, ayúdame en este día. Por eso la renovación es un acto constante, continuo en la vida de un creyente. En tu oración siempre tiene que estar este elemento de la renovación. Muchos creyentes esperan, amados, renovar sus vidas, híjole, a los años, ¿cierto? No, la renovación es algo que tiene que estar constante. El enfoque de nuestro estudio, amados, cuando hablamos del yelmo de la salvación, al final de cuentas es lo que se conoce como la santificación. La santificación es la separación de lo que el creyente necesita en su vida. Es el proceso mediante el cual el creyente se va separando de las cosas mundanas y adoptando las cosas celestiales, o sea, amados, la mente de Cristo, lo cual es obediencia. Santificación, amados, es dejar la vida vieja e ir creciendo en una vida de otro nivel día tras día. La santificación es producto, escúchalo, constante de lo que se conoce como el arrepentimiento. Por eso Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando, dice la palabra, toda inmundicia y abundancia, escúchalo bien, de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por eso, amados, necesito constantemente arrepentirme. Ahora bien, el arrepentimiento es un cambio, amados. Es un cambio total, pero también es un cambio singular de ciertas actitudes. Necesito un arrepentimiento genuino. No puedo continuar siendo igual. Es que yo así soy. No, amado, quítate ese pensamiento. ¿Te das cuenta? Tu mente ya está concientizada de factores que ya están como una calcomanía en ti. Es que yo así soy. No. Así eras. Hoy necesitas ser renovado, ser transformado, tener arrepentimiento cuando esa vieja naturaleza quiere de vez en cuando, amados, resucitar nuevamente. Necesito renovar mi mente por medio del arrepentimiento interno y un arrepentimiento externo. Santiago, al igual que el apóstol Pablo, le escribió a creyentes que ya eran salvos cuando habló de la justificación. La salvación, entonces, en este pasaje está unido con la santificación, ya que este es el proceso mediante el cual una persona llega a ser más
semejante a Cristo. Y ese es el destino constante de un hijo de Dios, tener la mente de Cristo y ser semejante a Él, amados. Para que el yelmo de la salvación se ajuste bien a mi mente, a tu mente, necesito ser libre de pensamientos que no glorifican a Dios. Salvación en ese texto nos lleva a libertad. Libertad de condenación, libertad de nuestros pensamientos. Escúchalo bien. Amados, el yelmo viene a proteger nuestra mente, porque aquí radica todo de ti y todo de mí. Escúchalo bien. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite. Ahí está la clave del éxito. Para que ese yelmo esté bien puesto, dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos, amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Concluyo con esto. Muchas de las batallas del cristiano, por no decirlas todas, amados, son libradas en nuestra mente. Con el casco sobre su cabeza, tipo de vida espiritual, de esperanza y de salvación. Por eso la importancia, amados. No es que sea el elemento más importante, pero creo personalmente, amados, que un buen casco o el casco de la armadura de Dios bien puesto en la vida de un creyente nos hace ser creyentes distintos. Por eso cuando vamos a Primera de Tesalonicenses 5:8 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Amados, veamos nuestros pensamientos en este momento. Si has tenido engañada a tu mente, escúchalo, lo que te voy a dar una recomendación. Sea humilde y pregúntele a alguien: ¿cómo soy? ¿Cómo me mira? Y eso te va a ayudar a salir de un engaño de tu mente. Porque muchos tienen engañada su mente. Piensa que así como son, están bien. Los demás están mal. ¿Por qué? Porque tu mente está engañada, papá. Ahora, se necesita de mucha humildad para que tú vayas y le preguntes a gente de confianza tuya. Agárrate de tus sentimientos, porque si querés escuchar verdades las vas a encontrar. Y más de alguien te va a decir: hermano, hermana, ¿de veras quiere que le diga cómo es usted? Oh, amado, y te vas a dar cuenta que has estado engañado por mucho tiempo, y te va a dar tristeza. Te va a dar tristeza en que por mucho tiempo estuviste engañado. Y otra cosa, no te engañaron. Con eso termino. Tú te has engañado. Te has pasado por bueno cuando tal vez no lo eres. Yo digo, no hay que vernos ni muy malos, pero tampoco no hay que vernos ni muy buenos. Hay que renovar nuestra mente, amados. Y para eso nos sirve el casco y tener la mente de Cristo. Amados, que el Señor te bendiga. Próximo miércoles entramos al último elemento de la armadura de Dios.